Vas a hablarle mucho del mensaje de hoy. El mensaje que el Señor me dio para ustedes y para mí también, porque primero me ministró a mí y ahora les va a ministrar a ustedes, va a ser titulado Deep Roots, Raíces Profundas. El Señor va a estar hablando en la tarde de hoy de la necesidad de que nosotros como cuerpo tengamos raíces profundas. Repita conmigo, raíces profundas. ¿Ok? ¿Cuántos acá han sembrado alguna vez algún árbol o una planta acá? ¿Ok? Exactamente, la mayoría de nosotros. ¿Cuántos han alguna vez arrancado un árbol del piso, arrancado, de raíz? ¿Cuántos? ¿Ok? ¿Cuál fue más difícil, sembrarlo o arrancarlo? Exactamente. Ya empezamos a predicar. Ok, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas. Si usted tiene su Biblia, siempre es bueno tener la Biblia presencialmente, ¿verdad? Nada reemplaza a eso. Pero si no la tiene en sus teléfonos, por favor. Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 13. Vaya a la palabra del Señor, al libro de Lucas, capítulo 4, del 1 al 13. Vamos a empezar a leer la palabra. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, diga conmigo, toda tentación, se apartó de él, diga conmigo, por un tiempo. Por un tiempo. Cuando hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Ok? Ahora, el Jordán, porque este pasaje de la Biblia empieza con algo clave. Lleno del Espíritu, volvió del Jordán. En otras palabras, lo que acabamos de leer pasó después del Jordán. Ahora, si usted lee un capítulo antes de lo que acabamos de leer, para tener un poco de contexto, nos vamos a dar cuenta de que el Jordán es aquella hermosa historia y momento donde el Señor Padre se manifestó y dijo: este es mi Hijo amado, en cual yo estoy complacido. Y vino la paloma, el Espíritu Santo, y se posó, y Jesús fue bautizado. ¿Ya se acuerdan de eso? Bueno, ok, tenga referencia. Cuando la Biblia dice, y vino del Jordán, está diciendo, Cristo vino de ese momento en su vida. Ok, so Jordán. ¿Qué significa Jordán para contexto de esta palabra? Cristo venía de ser bautizado, confirmado, empoderado y honrado por su Padre. So el Jordán significa bautizado, confirmado, empoderado y honrado por su Padre en los cielos. En otras palabras, Cristo venía de ser ungido para una asignación. Cristo venía de ser ungido
para una asignación. Tenía una palabra en la cual pararse. Cristo recibió una palabra en la cual pararse. Este es mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido. Y si leemos esto con los ojos humanos, quizás no le demos importancia. Pero en los ojos del Espíritu, cuando el Dios y creador del universo abre los cielos y la gente ve y manda una paloma y audiblemente le dice: este es mi Hijo amado, yo estoy complacido. Eso significa mucho, muchísimo. Eso quiere decir de que Dios estaba diciendo de que ese era su Hijo. Eso activaba automáticamente cumplimientos en cientos de profecías en Isaías y en otros libros de que Dios iba a mandar al Hijo de Dios, a su Hijo. Amén. También le daba una palabra en la cual Cristo pararse, de que el Padre estaba complacido con él. En otras palabras, esa era la luz verde que Cristo estaba esperando para empezar su asignación. En el capítulo que le sigue a ese, entonces Cristo ya va y empieza su asignación, ya bautizado, donde dice que estaba en la sinagoga y habló rollo de Isaías y dijo: yo he sido ungido para liberar al cautivo, a los pobres. Ese versículo pasa justo después de esto. En otras palabras, Cristo estaba siendo ungido en el Jordán para esa asignación. Pero entre el ungimiento y el empezar la asignación, entonces pasa esto. Amén. Ok, ¿cuál es la aplicación? Cuando Dios te da una palabra, Dios te unge para algo, Dios dice públicamente de que tú vas a hacer tal cosa, o quizás no públicamente, pero quizás en lo privado, Dios te da una palabra y te unge en lo privado a través del Espíritu Santo y te dice: yo te he escogido para esto, yo quiero que hagas esto, yo te unjo y te capacito para tal cosa. Desde que pasa ese momento hasta que lo empiezas a hacer, viene la prueba. Viene la prueba. Viene el desierto, viene la duda, viene la tentación, viene la duda. ¿Será que Dios, será que yo soy hijo? ¿Será que? Amén. ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios? ¿Cuántos han recibido una asignación de Dios? Una orden de Dios. ¿Cuántos se sienten identificados con esta fase? Bueno, eso significa el Jordán. La palabra que Dios le dio en el Jordán estaba siendo probada, confrontada por el enemigo. Ahora, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Aquel fiel amigo y consejero que todos tenemos en nuestro corazón. Todo hijo de Dios tiene en su corazón. El trabajo del Espíritu Santo es llevarte, escucha esto, es llevarte al lugar con las condiciones perfectas para que esa palabra que recibiste en el capítulo pasado del Jordán te va a llevar al desierto, donde lo único que te podrá sostener es la palabra que Dios te dio en el capítulo pasado. ¿Se acuerdan? Ahí está. La función del Espíritu Santo es llevarte, vamos a adaptarlo al siglo XXI, es llevarte a una atmósfera en tu vida donde no te quede otra opción que confiar en la palabra que el Padre acaba de decir sobre tu vida. Esa es la función del Espíritu Santo, no es del enemigo. Repito, del Espíritu Santo. Porque el Señor quiere probar su palabra y quiere probar su fe. El Señor quiere probar, no su palabra, porque su palabra no hay que probarla, lo que Él dice se cumple. Tu fe para recibir esa palabra. El Señor quiere probar de que tú creíste esa palabra. El Señor quiere probar de que tú obedeciste esa palabra, de que tú estás alineado con la palabra. Amén. Entonces acuérdese, cuando usted empiece a ver de que en su vida hay ciertas cosas pasando y que lo que el Señor le dijo ahora está siendo probado,
No es el enemigo el que preparó el escenario, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que preparó el escenario para que Cristo fuera tentado. Él lo llevó al desierto. Amén. Él lo llevó al desierto. Le dijo: te quiero aquí en este punto, te quiero solo, te quiero sin ningún discípulo, te quiero sin ninguna comida, sin ninguna ayuda, te quiero absolutamente solo, para que solamente tengas una opción: creer en la palabra. Amén. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Crear la atmósfera para que lo que Dios dijo sobre tu vida y mi vida pueda ser probada, confrontado. Amén. Ahora, algo muy importante que quisiera que tomáramos nota en este día: Jesús se preparó. Jesús se preparó. Él sabía lo que venía. He wasn't blindsided. No fue que lo agarraron de desprevenido. Llegó, hey, aquí está el enemigo. No. Jesús sabía exactamente en qué zapatos se estaba metiendo. Él sabía exactamente para qué el Espíritu Santo lo estaba llevando al desierto. Amén. Entonces, es nuestro trabajo de vivir una vida de tal manera en el Espíritu y en oración que el enemigo no te agarre desprevenido. Porque cuando el Señor va a hacer algo en tu vida y te va a probar, Él siempre te lo dice con tiempo. Siempre. Yo les recomiendo, esto es un consejo pastoral, yo les recomiendo de que usted tenga una libreta donde usted escriba todas las cosas y eventos importantes de su vida, junto con palabras proféticas, ya sea en la intimidad o ya sea un profeta de Dios, probado ya que las palabras tengan peso. Usted lo escriba con fecha y lugar. Tal día, en tal lugar, Dios me dijo esto o pasó esto. Escríbalo en una libreta y guarde esas libretas por el resto de su vida. Es un consejo que le doy. ¿Por qué? Porque las va a necesitar para poder ubicarse en el proceso donde está en su vida, en la temporada donde está su vida y en las palabras que Dios le dijo. Porque la palabra que Dios dijo sobre tu vida, vas a ser probado en esas palabras. Entonces a veces se nos olvida la palabra que Dios ha hecho en nuestra vida y cuando viene el ataque estamos perdidos. Porque se nos olvidó lo que Dios nos dijo. Y no entendemos de que la prueba es para confrontar la palabra, no para confrontar mis emociones o mi persona. Cuando el enemigo viene a probarte, él viene a probar lo que salió de la boca de Dios, no lo que salió de tu boca. El enemigo está interesado no en dejarte a ti como un mentiroso o mentirosa. Él quiere que el Señor quede como un mentiroso. Entonces nosotros como cristianos maduros necesitamos escribir. Porque acuérdense de que la letra en el espíritu tiene poder. Cuando usted escribe las cosas y la cree con fe, se activan. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como cristianos? Leemos la palabra, que son letras, pero la letra sin el Espíritu está muerta. Amén. Cuando usted entonces lee la palabra de Dios, que es pura letra, con el Espíritu y la cree, entonces se activa sobre mi vida. Amén. Cobra vida. Deja de ser letra, que es para muerte, y empieza a ser de vida, que es el Espíritu. Amén. Ok, Jesús se preparó. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cuando estamos en este proceso, no es hora de incrementar nuestras horas de entretenimiento. Cuando nosotros sabemos de que el enemigo nos va a tentar, nos va a probar en la palabra que el Señor dijo sobre mi vida, no es un tiempo de incrementar y fortalecer mi carne en lo absoluto. Al revés, es un tiempo de fortalecer mi espíritu. No es un tiempo de ignorar las maquinaciones del enemigo, ni de entretenerme más. Al revés, para prepararnos contra un ataque hacia lo que Dios dijo sobre mi vida y tu vida, hay 3 cosas que nuestro maestro nos dejó, por ejemplo, para que hiciéramos. Si prestamos atención, lo acabamos de leer. 3 cosas que Jesús hizo antes de que el enemigo pusiera a prueba y tentara la palabra que el Señor dijo sobre él y sobre tu vida. Tome nota. Número 1. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se llenó del Espíritu Santo. Se llenó del Espíritu Santo.
Jesús no fue al desierto vacío. Jesús no se metió en camisa de 11 balas sin gasolina en el tanque. Jesús fue al desierto lleno, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué debemos de hacer nosotros como cristianos sabiendo de que viene una prueba? ¿Por qué lo sabemos? Porque pasamos tiempo con el Espíritu Santo y acabamos de leer de que el Espíritu Santo es el que prepara la mesa para que la palabra que el Padre dijo fue aprobada sobre tu vida y tú salgas aprobado. Amén. Como ya sabemos de que el Espíritu Santo es el que nos lleva ahí, Él también nos va a avisar. No solamente te va a llevar, te va a avisar. Y cuando te avisa, entonces mi responsabilidad y tu responsabilidad es llenarte del Espíritu Santo. ¿Cómo uno se llena del Espíritu Santo? Bueno, hay muchas maneras, hermano, pero según la palabra, en comunión con Él. En otras palabras, el pastor huele a ovejas. ¿Por qué? Porque el pastor pasa tiempo con las ovejas. ¿Eso no es? El mecánico huele a grasa. ¿Por qué? Porque pasa tiempo con pura grasa de carros. Eso no es. Y le puedo seguir dando ejemplos. Pero usted va a oler a lo que pasa tiempo con eso. Si usted quiere estar lleno del Espíritu Santo, bueno, usted va a pasar mucho tiempo con el Espíritu Santo. Para que huela a Espíritu Santo. Para que se asemeje a Espíritu Santo. Para que hable como el Espíritu Santo. Y se comporte como el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona. Tiene carácter, tiene una manera de hablar, de comportarse. Es delicado, es amable, es sensible. Se entristece fácilmente cuando lo ignoramos. ¿Sabía eso? El Espíritu Santo tiene cierto carácter que es diferente al Padre, diferente al Hijo. Amén. Ok. Entonces, usted quiere ser empoderado por el Espíritu Santo. Número 1, pase tiempo con Él. Pase tiempo con el Espíritu Santo. Número 2, lea la palabra. Y número 3, por supuesto, oración. Ore. 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 En el tiempo que usted pueda. No tiene que ser a las 4 de la mañana necesariamente. Aunque muchas veces el Señor mismo te va a despertar a las 1, 2, 3 de la mañana. Porque quiere ese tiempo, porque tu cerebro está sin tantas notificaciones de Facebook, sin tantos problemas y noticias y que te dio aquel y que aquella y que viste lo que pasó. A esa hora el cerebro está más descansadito, está más libre, está más fresquecito. Sí, entonces el Espíritu te puede hablar con más facilidad y tú puedes escuchar. No es que Él te habla con más facilidad, es que tú escuchas con más facilidad. Escuchas, está más sensible, tu corazón está más apacible, tu tierra está más listica. La tierra es el corazón, amén. La tierra está más lista a esas horas. Entonces, esa es mi recomendación. Esa es número 1. Número 2, necesitamos debilitar nuestra carne. ¿Cómo nos preparamos para el ataque? Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Cómo nos preparamos para el ataque del enemigo, para la confrontación del enemigo, para poner a prueba la palabra que el Señor habló sobre mi vida? Bueno, número 1, ya dijimos, llenarnos del Espíritu. Número 2, debilitar nuestra carne. En este caso, Cristo ayunó. Dice aquí que Cristo debilitó su carne dejando de comer por 40 días y 40 noches. Cristo ayunó. Literalmente debilitó su carne. Su carne estaba literalmente débil. No es un simbolismo. No. Estaba débil literalmente. Pero su espíritu estaba fuerte. Amén. Su carne estaba débil, pero su espíritu estaba fuerte. Entonces esa es la combinación donde usted y yo tenemos que llegar para estar preparados para los dardos de fuego que el enemigo va a lanzar. Entonces, no necesariamente usted tiene que ayunar para debilitar la carne. Cualquier privación de todo lo que la carne busca y anhela, eso es debilitar la carne. Cualquier privación de todo lo que la carne busca y anhela. Privación es quitárselo. Eso es privación. Quitárselo a mi carne. Se lo quito. Como un niño cuando está con una perreta. Te lo quito hasta que te portes bien. Eso es privación. Cuando me dijo, esto es mío, te lo quito. Te privo de esos juguetes hasta que te comportes bien. Privación.
quitarle a tu carne lo que tanto desea y anhela. Ahí la debilitas. No tiene que necesariamente ser ayuno. Puede ser videojuegos. Puede ser deportes. Puede ser pasar tiempo con tus amigos. Puede ser música. Puede ser cualquier otra cosa. Usted llene ese renglón. Amén. Y número 3, ser llenos de la palabra de Dios. O sea, Cristo estaba lleno de la palabra, estaba impregnado de la palabra de Dios. La palabra de Dios había tomado tal profundidad que Él y la palabra eran uno. Dice la palabra que el verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. Eso quiere decir de que el verbo que es Cristo se hizo carne, o sea, Él y la palabra eran uno, pero no solamente en teoría. Él lo tuvo que manifestar aquí en la tierra. Amén. O sea, en teoría hubiera sido, si el verbo de Dios hubiera venido a la tierra y no hubiera leído la palabra, en teoría hubiera sido el verbo. Amén. Pero eso no fue lo que Cristo hizo. Cristo, siendo la palabra de Dios, vino a la tierra, vivió en un cuerpo mortal y se pasó 30 años de su vida, por supuesto que después del ministerio también, se pasó estudiando la palabra. ¿Cómo lo podemos saber? Cuando tenía 12 años, ¿dónde estaba Cristo? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Compartiendo y debatiendo de la palabra de Dios. Eso nos da a nosotros una buena idea de cómo era el estilo de vida de Cristo. Se trataba de la palabra. Él estaba apasionado por la palabra. Él debatía de la palabra. Confrontaba a maestros y escribas de la palabra. Él iba y se escapaba de su padre para estar en los negocios de su padre. Porque la palabra va a hablar de la palabra. Amén. Entonces tenemos que llegar a tal punto donde la palabra de Dios esté tan arraigada, tan profunda, se haya hecho tanta carne en nosotros por la repetición. El de mañana, de tarde y de noche. De mañana, de tarde y de noche. Yo medito salmos, medito proverbios. Nuestro pastor hace poco nos dijo: les recomiendo que empiecen el día con un proverbios y que terminen la noche con un salmo. ¿Se acuerda de eso? Empiecen el día con un proverbio para añadir sabiduría y terminen la noche con un salmo para alabar y exaltar el nombre del Señor y meditar mientras dormimos. ¿Se acuerdan de esa instrucción que nos dio nuestro apóstol? Bueno, de eso se trata. Cristo lo hacía, lo practicaba. Y él estaba lleno del Espíritu Santo, debilitaba su carne y estaba lleno de la palabra. En otras palabras, Cristo se preparó. Ok. Cuando vino el COVID, el enemigo usó a la Organización Mundial de la Salud, WHO, para desinformarnos con el propósito de debilitar y comprometer nuestro sistema inmune. ¿Verdad que sí? Para que nosotros, nuestro cuerpo, no estuviera preparado para el ataque. Un ejemplo que le pongo es: hágase del sol, no vaya al sol, no salga afuera, quédense en su casa, enciérrense. ¿Qué pasa cuando usted hace eso? No recibe el sol. El sol es la fuente mayor de vitamina D y C en su vida. Si usted hace eso, cuando viene un virus lo va a matar. Y le pudiera seguir dando ejemplos que la Organización Mundial de la Salud le dieron a la gente para que se murieran. O sea, ¿qué es lo que hace el enemigo? Te desinforma. Te planta mentira para que tu sistema inmune espiritual no esté listo para el ataque. Y cuando viene el ataque, pues literalmente you break down. Te descompones, te enfermas y te mueres espiritualmente. Esa es la estrategia del enemigo. Siempre la ha sido desde Adán y Eva. La desinformación. Siempre. Esto no es nuevo. No es nuevo, hermanos. Amén. Cuando estamos bajo ataque,
en vez de debilitar mi carne para que mi espíritu se fortalezca, muchas veces, tristemente, fortalecemos los deseos de la carne porque pensamos que es algo sentimental. En otras palabras, muchas veces viene una prueba o un ataque al enemigo, probando lo que Dios le dijo, desafiando lo que Dios te dijo. Y entonces nosotros, en vez de fortalecer nuestro espíritu, porque pensamos que es algo almático, pensamos que es algo como que yo lo puedo resolver viendo más televisión, o quizás yo lo puedo resolver saliendo al aire libre y mirando, ay, mira, vamos a Dallas para respirar aire libre y vamos a alegrar nuestra alma y vamos a montar caballo y vamos a alegrarnos porque siento una tristeza en mi corazón, no sé, un desánimo, necesito algo diferente. ¿Cuántos han pasado por eso? Pero no necesariamente es un problema del alma, hermano mío. Cuando su espíritu está siendo atacado, la respuesta tiene que ser espiritual, no almática. O sea, la solución tiene que ser en el espíritu, no en su alma, a.k.a. emociones. No puede ser en sus emociones. Las emociones son importantes. El alma hay que alimentarla. Tenemos que socializar, tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que dar memoria, que eso ayuda a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra psiquis. Pero tenemos que discernir cuando es un ataque espiritual y cuando es un ataque en nuestra alma. Amén. Porque de acuerdo al ataque va a ser la respuesta. De acuerdo al ataque va a ser la estrategia que usted use contra el ataque. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces cuando viene el enemigo, yo he aprendido a la mala porque me ha costado que la solución no es, bueno, primeramente muchas veces me agarró desprevenido porque no estaba pasando suficiente tiempo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tuvo ese de avisarme y me agarró de sopetón. Me ha pasado muchas veces. Y cuando te agarra de sopetón, uno empieza a buscar qué cosa es, qué pasa, fue que pequé, fue que dije algo, no sé, fue un bilón allá en Cuba, una hechicería, qué cosa es, uno no sabe. Y uno se asusta, ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento asado? Y entonces muchas veces uno diagnostica mal el problema. Y en vez de tratarlo con el espíritu, lo tratamos con las emociones. Amén. De eso estoy hablando. Ahora, es imperativo, por eso es que es imperativo, o sea, importante que sepamos discernir entre una necesidad emocional y una necesidad espiritual. O sea, usted emocional, que se resuelve saliendo con su esposa, con sus amigos, etcétera, etcétera, o una necesidad espiritual, que esa se resuelve con el Espíritu Santo. Se resuelven de dos maneras completamente diferentes. Amén. Ok. Ahora, Satanás, que significa básicamente nuestro enemigo, Satanás siempre viene a confrontar la palabra que el Padre ha sembrado en tu vida. Como le decía anteriormente, Él no viene a hacerte lucir mal a ti. Él no está interesado simplemente en matarte, aunque sí viene a matar, robar y destruir. Pero el objetivo principal del enemigo es hacer lucir mal a Dios. Hacer lucir como un mentiroso a Dios. ¿Viste? Lo que te dijo no se cumplió. ¿Viste? ¿Y dónde está la promesa? A ver, y no te había dicho aquello. ¿Y dónde está que no lo veo? Ese es su trabajo. Hacer lucir mal a tu Padre, al Dios del universo. Y atentar tu fe. No solamente viene a hacer lucir mal a Dios, también viene a atentar tu fe, ponerla a prueba. Amén. En lo que fue dicho. En este caso, Él lo hizo de esta manera, refiriéndose a Cristo. Si eres el Hijo de Dios. Dios le había acabado de decir públicamente, hasta con palomas y un montón de gente oyeron: este es mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido. Se lo había dicho públicamente. ¿Y qué viene a hacer el enemigo? Si tú eres hijo de Dios, ya estás viendo.
Él está confrontando la palabra, no te está confrontando a ti. No es contigo el problema. It's with God. So, usted quiere ver y saber el porqué de la prueba que está pasando. Mire hacia atrás y póngase a indagar qué palabra Dios soltó a usted. Y lo va a encontrar rapidito. Ah, ya entiendo por qué estoy pasando por esto. Porque Dios dijo esto. Y se está poniendo a prueba lo que Dios me dijo. En otras palabras, ¿lo creí o no? Amén. Ok. El enemigo tienta en 3 áreas principales en el desierto. Escriba esto si puede escribirlo. 3 áreas principales que el enemigo nos tienta en el desierto. Número 1, me tienta en mi carne. ¿Qué cosa es mi carne? Mis deseos. Los deseos de mi carne, lo que mi carne anhela, las cosas de este mundo. Deseo de un carro, deseo por dinero, deseo por riqueza, deseo por esto, por gloria, las cosas de este mundo superior. Nos tienta en los deseos de la carne. Número 2, nos tienta también por amor al dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Dice la palabra. La raíz de todo mal es el amor al dinero. Las guerras en este mundo se empiezan por amor al dinero. Están matando a millones de personas en este mundo por amor al dinero, las farmacéuticas. Y puedo seguir una lista grande si usted quiere. Pero todo está pasando por amor al dinero. Nuestras vidas espirituales se enfrían porque estamos trabajando los domingos y no le damos tiempo al Señor por amor al dinero. ¿Ya entiende? So, Dios nos va a tentar. Dios, disculpa. El enemigo, Dios no nos tienta. Santiago 1 lo dice. Dios nunca nos tienta. El enemigo nos va a tentar en esa área. El amor al dinero, porque es la raíz de todos los males. O sea, el poder, el control, las riquezas. Número 3, nos va a tentar en la palabra que Dios habló sobre mi vida. Me tienta en mi carne, me tienta en mi amor hacia el dinero y me tienta en la palabra que Dios habló sobre mi vida. 3 áreas importantes. Mi carne, mis deseos de la carne, mis deseos de este mundo, las metas que yo quiero en este mundo, la avaricia, codicia, esas cosas, me tientan ese tipo de cosas, mis deseos sexuales, etcétera, etcétera. Número 2, amor al dinero, amor a las riquezas, amor a la gloria. Quiero yo tomarme a Dios, de Dios, para mí, o estoy dispuesto a yo darle la gloria a Dios sometiéndome a Él y sirviéndole fielmente. Eso el enemigo lo pone en prueba y para que Dios vea tu corazón. Y número 3, la palabra que Dios habló sobre tu vida. En otras palabras, el Jordán. Lo que Dios dijo en el Jordán. Lo que Dios dijo sobre tu vida en el capítulo pasado. Que les recomiendo que lo escriba para que se pueda acordar de su capítulo pasado. Porque nuestra vida son libros, ¿sabía eso? Esa es la palabra en Salmos de que Dios lee nuestra vida como un libro. Escribió un libro entero de cada día de su vida. Su vida es un libro, literalmente, en las manos de Dios. O sea, si usted no se quiere perder de en qué parte del libro de su vida usted está, escriba, por favor. Escríbalo. Escríbalo. Amén. Ok. Lucas 4:13. Lo leímos apenas empezamos, pero quiero enfatizar. En el versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El enemigo se apartó de él por un tiempo. ¿Ok? Quiero enfatizar eso. Acabó con toda la tentación y se apartó de Cristo por un tiempo. Ahora, el enemigo viene a tentar la palabra de Dios sobre tu vida, porque ese es su trabajo.
Literalmente, ese es el trabajo del enemigo. A eso él se dedica. Si al diablo le hicieran una entrevista, bueno, a ver, Satanás, ¿a qué usted se dedica? Bueno, yo me dedico a tentar la palabra de Dios en la vida de estos creyentes, cristianos, discípulos del Cristo. Yo literalmente me despierto todos los días y maquino un plan para poner a prueba la palabra que el Dios del universo le dijo a Juanito. Ese es el trabajo del enemigo. Esa es su profesión. Es un profesional en lo que hace. Cuando digo profesional es porque él se reúne con sus secuaces y crea un plan y todo. Es un profesional. Es su profesión. Tentar y poner a duda la palabra de Dios sobre tu vida. Entonces, como estamos lidiando con un profesional, tenemos que hacernos profesionales en el evangelio. Tenemos que hacernos profesionales en la palabra. Y tenemos que hacernos profesionales en el espíritu. Tenemos que hacernos profesionales. Porque estamos lidiando con profesionales. No es un juego, es cosa seria. A veces decimos, ay, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entonces vivimos de lo barata. Hermano, que me está ahí pasándola. Si tú supieras. ¿Y por qué crees? Porque estamos lidiando con un profesional tentador, matador, asesino, ladrón, destructor. Es un profesional en lo que hace. Tenemos que ser profesionales en lo que hacemos para Cristo y en quién somos. No lo que hacemos solamente, en quién soy. Amén. Ok. El trabajo del enemigo es poner en duda. Nuestro trabajo es saber la verdad. El trabajo del enemigo es poner en duda la palabra de Dios. Nuestro trabajo, o sea, lo que me toca a mí, que no le toca a Dios, es saber la verdad. ¿Cómo tú vas a poner en duda algo que yo sé porque sé que es la verdad? ¿Cómo tú vas a poner en duda algo que mi padre me dijo a mí personalmente? Lo escuché, lo sentí, lo palpé y se me impregnó en mi espíritu. ¿Cómo tú vas a poner en duda a mí eso? Si yo he visto el resultado de la palabra de Dios, he visto el resultado de la obediencia al Señor, he visto el resultado de la palabra en mi corazón haciéndose carne y vida. ¿Tú crees que tú vas a venir a mí a poner duda? O sea, es mucho más difícil cuando usted sabe y conoce la verdad de Dios. Cuando no la conoce, es muy fácil. It's a child's game. Es muy fácil sembrarle duda. Too easy. Amén. Ahora, el trabajo del enemigo es mentir. Nuestro trabajo es creer en fe. El trabajo del enemigo es soltar pura mentira. Desde que apareció en la Biblia, apareció mintiendo el hombre. El ser, porque no es un hombre. El ser. Apareció mintiendo y se va a terminar mintiendo también. Es el padre de mentiras, dice la palabra. Padre de mentiras. Entonces, el trabajo del enemigo es mentir. Mi trabajo es creer en fe. Yo creo en fe la verdad, no la mentira. La verdad hay que creerla en fe, no en la carne. Es imposible creer en la carne las locuras que dice la palabra. Locuras para el que se pierde. Porque para los hijos de Dios es sabiduría. Entonces, las palabras se creen en fe. Amén. No es imposible creerla en la carne. Ahora, algo que mi padre espiritual, el apóstol Juan, me enseñó en el 2023. Fue una prédica, una enseñanza que nunca se me va a olvidar porque la escribí. La escribí. Por eso nunca se me va a olvidar. Porque la escribí exactamente lo que dijo, me acuerdo. Hubo algo que me ministró en mi vida y me transformó. Él dijo que tenemos que meditar en la palabra de día y de noche hasta que la semilla de Dios penetre en mi corazón a suficiente profundidad para creerla.
En otras palabras, yo no puedo creer algo que no haya meditado el suficiente tiempo en ella. O sea, no se trata de así por encimita, déjame despertarme 5 minutos. Y yo, ay, pastor, nada me falta. Vamos para el trabajo. No. Hay que meditar en la palabra. Hay que pasar tiempo en la palabra. Hay que rumiarla, como las vacas. Jehová es mi pastor. ¿Qué significa eso? Nada me faltará, en serio. Por lugares de delicados pastos me hará descansar. Y ponerte a meditar. Dedicados pastos, ¿qué significa eso? Junto a corrientes de agua me pastoreará. Junto a corrientes de agua. ¿Qué significa junto a corrientes de agua? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso en mi vida? No simplemente lea por leer. Hágale preguntas a la palabra. Así es como se llega a la verdad. Conversando con la palabra. Así es como se hace vida y se hace carne en su vida, porque usted conversa con la palabra y no solamente la escuchó, ahora la creyó porque la entendió en el Espíritu. ¿Cómo usted va a creer algo que no entiende? Para creer hay que entender, pero en el Espíritu, no en la carne. El Espíritu es el único que puede hacer ese trabajo. Entonces, porque a veces queremos creer cosas. Sí, vamos a aclarar. Dios nos dice muchas cosas que no entendemos y hay que creerlas. Porque son planes que Él nos muestra a medio, porque si nos muestra todo por completo, saldríamos corriendo y tirábamos la toalla y dijéramos, ¿qué va? Esto no es para mí. Esto no es para mí. Porque no me veo como Él me ve. Porque yo me veo aquí y Él me ve así. Porque yo me veo así y Él me ve así. Entonces, por eso no nos muestra el plan completo. Y por eso es que hay que obedecerle, aunque no entendamos muchas cosas, porque es por fe. Pero estoy hablando de otra cosa en este momento. Amén. Hay ciertas palabras que necesitamos entenderlas en el Espíritu, no con nuestro entendimiento humano, en el Espíritu. O sea, que se nos sean reveladas. Amén. Y eso se logra pasando tiempo con el Espíritu Santo y haciendo preguntas a la palabra. No solamente lea por leer. Jehová reina, temblaron los pueblos. Ok, ¿qué quiere decir eso? Él está sentado sobre los querubines. Y usted lee, hágale preguntas a la palabra. Indague, como los profetas hacen. Indague. Usted tiene el espíritu profético de Dios, Cristo Jesús. ¿Sabía eso? ¿Qué hacen los profetas? Indagar en la palabra. Usted tiene ese mismo espíritu. Usted tiene la capacidad de indagar en la palabra, hacerle preguntas a la palabra, construir una relación con la palabra. Amén. Ok, seguimos. ¿Usted ve esa foto que está ahí? Ok. Esa foto que usted está viendo ahí es en mi casa. Quiero compartir una pequeña ilustración. Esa foto es lo que quedó de un árbol. Yo compré mi casa hace poco, aquí en Pearland, una casa hermosa que el Señor me regaló, pero que es una casa vieja, del 68, remodelada pero vieja. Y eso ha estado ahí por, a saber, años. Había un sembrío así, con unos palos que estaban podridos, que eso daba vergüenza. Una cosa horrible que se veía feísima. Yo dije, tenemos que desbaratar eso. Eso ya no se puede salvar, hay que desbaratarlo y hay que construir algo nuevo. ¿Ok? Y bueno, mi esposa y yo nos los propusimos. Cada vez que venga el trabajo, vamos a agarrar el picacho, vamos a agarrar el asadón y ahí entre tú y yo, ¿verdad? Poquito a poquito. Llevamos una semana en eso. Hoy mi amigo Jorge me ayudó con los últimos picachos ahí, que la partió ahí un pedazón enorme. Pero el punto es este. Yo me di cuenta de que es bien difícil desarraigar un árbol. O sea, los palos yo los quité bien fácil. El primer día con un macanazo que le metí, enseguida los destrocé. Con uno que le di. Las hierbitas malas sí eran más trabajosas, pero con un guante bueno yo me agachaba y ¡fua! Hierba mala, y no era tan difícil. Era más cansón, pero no era tan difícil. Ahora, cuando yo me encontré con tal cosa que usted ve ahí, bueno, ahí la cosa cambió. Es más, tuve que usar otra herramienta porque ya el asadón no pudo.
El asadoncito ya no estaba resultando. Entonces tuve que buscar un Pikachu que pesa más que señor. Y entonces yo tengo manos de banquero. Yo soy un banquero. Para el que no me conoce, yo no hago trabajo forzoso. Mi trabajo está mental aquí en la mente. Me paso el día entero con números, etc. Mis manos no están acostumbradas a estar con un Pikachu ahí. ¿Me explico? Ok. Me he pasado literalmente 4 días dándole Pikachu a esa cosa. 4 días, cada vez que salgo del trabajo, agarro el Pikachu y mi hijo me ve y me dice, papi, ¿tú eres fuerte? Y yo, sí. Sí. Y yo, wow, y mi hijo, wow, qué fuerte. Y yo, si tú supieras, el corazón toca. Literalmente, nada más puedo hacer como 10 Pikachu antes de ya no puedo más. Literalmente 10 Pikachu y ahí la dejo. Porque es demasiado para lo que estoy acostumbrado a hacer. Pero al punto, me ha dado un trabajo sacar esa cosa porque las raíces están profundas. Deep roots. Entonces el Señor me estaba enseñando algo. Me dijo, así como tú te cansas, también se cansa el enemigo. So you tell me that it's not just me. He gets tired too. Porque Él no es omnipotente y omnipresente. Y el enemigo no es omnipotente. El enemigo no tiene poder ilimitado. El enemigo se cansa. Entonces el Señor me empezó a revelar. Esa es la importancia de tener raíces profundas. Esa es la importancia de tener una palabra tan sembrada en ti, tan profunda, con unas raíces tan gruesas, que el enemigo tenga que intentar con varias herramientas y demonios y ataques de todo tipo de maquinación y se canse porque no pueda contigo. Porque no está lidiando contigo, está lidiando con mi palabra. Pero una palabra arraigada es diferente a una palabra no creída. Una palabra arraigada es muy diferente a una palabra no creída. La palabra no creída se quedó en el aire. Es más, que vamos a leer ahora. Le quería dar una ilustración para leer esto. Lucas 8, del 5 al 15. La palabra de Dios dice en Lucas 8, capítulo 8, versículo del 5 al 15. Amén. Para todos los agricultores acá y landscapers, esto les va a gustar. Dice la palabra, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se la comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Este es el significado. Ahí salté. Ahora versículo 12. Este es el significado de la palabra. Cristo ahora le explica a los discípulos. ¿Cuántos acá no son oyentes sino discípulos? Repito, ¿cuántos acá son discípulos y no oyentes? Ok. Porque Cristo le explica a los discípulos, no a los oyentes. Amén. Usted quiere entender la palabra, vuélvase discípulo. No oyente. Dame oír, pero no hacer. Los discípulos son hacedores de la palabra, no oidores de la palabra. Hay una diferencia. Si usted quiere aprender verdaderamente y poner esto en práctica, vuélvase un discípulo de Cristo para que sea un hacedor de lo que está escuchando, no un oidor. De los que oyen pero no hacen. Amén. Ok.
Ahora Cristo le explica a sus discípulos y lo especifica. Se lo voy a explicar a ustedes porque son discípulos. Él lo dice. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Y sigue Cristo. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y los reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas. Pero como no tienen raíces profundas, ¿qué pasa? Creen por un tiempo. Escuchen, esos son los que vienen a la iglesia y creen por un tiempo. Por un tiempo lo vas a ver aquí. Por un tiempo lo vas a ver gozándose contigo y ofrendando, y creen por un tiempo. Y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Son los que creen por un tiempo, pero luego se apartan cuando viene la tentación. No, esto ya está muy duro. No, yo no me quiero meter en eso. Porque no tienen raíces profundas. Porque lo único que tomó para quitarlos del medio fue un asador. Facilito. Vieron al enemigo con un asador. Está fácil. ¡Fua! Al primer hachazo te llevó. Porque no tenías palabra en ti. No la habías meditado, no le habías preguntado nada a la palabra, no había echado ninguna raíz en ti. Eres presa fácil para el enemigo. Presa, easy prey. Con un asador te saca del medio. Asadón. No asador, asadón. No, eso es otra cosa, ¿verdad, hermano Álvaro? Asador. Asadón. Ay. Hay que reírse un poco. Ok, ustedes me entienden. Ok. Cristo lo acaba de decir. Porque no tienen raíces profundas. Y sigue aquí. Luego un tiempo se apartan cuando enfrentan la tentación. O sea, los que vienen acá por un rato y después tú los ves que se van a la iglesia porque se hirieron y porque algo pasó, vieron a alguien pecar en la iglesia, el pastor cometió un error y se hirieron. Eso es, no pasaron tiempo con el Espíritu Santo y la palabra no se arraigó con ellos. ¿Ok? En otras palabras, si vives en la carne, pues bueno, cuando veas algo que te incomode, la carne no está capacitada a entender las cosas del Espíritu. Y cuando veas algo que te vamos a decepcionar, porque va a pasar, porque soy humano y ninguno acá es perfecto y cometemos errores, entonces, calabaza, cada uno por su casa. Raíces profundas. Vida en el Espíritu. Amén. Sigue la palabra. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones. Estos son otro tipo de gente. El mensaje queda desplazado por las preocupaciones. En otras palabras, estos pasan tiempo meditando, pasan tiempo con el Espíritu Santo, pero tienen tantas preocupaciones aquí, tú sabes. Tanta ansiedad, tanto estrés, que escuchan el mensaje, este mensaje que estoy predicando ahora mismo, pero queda desplazado. O sea, como mismo le entró, se fue. Queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. O sea, se quedan como bebés espirituales. Nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. En otras palabras, acabamos de leer las palabras de Cristo
diciéndonos de que la clave es tener un buen corazón. Porque un buen corazón va a permitir que usted eche raíz profunda. Porque el corazón simboliza la tierra. Cada vez que usted vea la palabra tierra en la palabra, eso es el corazón del hombre. Cuando la palabra está ahí, cuando la palabra nos dice que es buena tierra, eso quiere decir de que tiene buen corazón. ¿Y qué es lo que necesitamos para que una raíz profundice? Buena tierra. Necesitamos buena tierra, buen corazón. Entonces yo quería terminar este mensaje hablando sobre el corazón. ¿Ok? Porque le di varios consejos de cómo prepararse para la tentación. Le dije dónde es que el enemigo le va a atacar. Le dije cómo se puede avisar sobre el ataque. Hablamos de algunas maquinaciones del enemigo, del trabajo del enemigo, del trabajo mío, la responsabilidad suya. Hemos hablado muchas cosas poderosas, pero no podemos terminar sin hablar del corazón. Porque para que verdaderamente esa raíz profundice, necesita usted tener un buen corazón. Aquí la palabra dice corazón sincero, personas sinceras. O sea, sinceras, sin hipocresía, sin mentira, sin doble. No, personas que lo que te dice son, lo que tú ves es lo que ellos son. Personas sinceras y de buen corazón. Amén. Entonces el Señor me decía, rapidito háblales cómo es que se mantiene un buen corazón, o cómo es que si tienes un mal corazón puedes obtener un buen corazón. Dice la palabra que Él nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Amén. Entonces eso es una transacción que pasa en el Espíritu. Cuando usted recibe a Dios y el Espíritu Santo empieza a hablar en su vida, usted le empieza a pedir al Señor: Señor, yo quiero tener tu corazón. Señor, ahora mismo a mí no me interesa este hermano, pero yo quiero interesarme por él porque tú le amas. Tienes que ser honesto con el Señor. Si no amas a una persona, díselo. No vengas con pamplina. Mira, Señor, ahora mismo yo este tipo no lo puedo soportar. Señor, a la verdad que se me está acabando la paciencia por este hermanito. O el jefe. O mi suegra. Ay, Señor. Ay. No, yo amo a mi suegra. Mi suegra es una segunda madre para mí, literalmente. Pero sea honesto, corazones sinceros. Sin pelos en la lengua. Así usted mantiene un corazón bueno, limpio, sincero, agradable. Usted es una fragancia agradable ante la presencia del Señor. Sea sincero con Él. Si le falta misericordia, pídasela. Si le falta paciencia, pídasela. Si le falta amor, pídaselo. Si usted se amargó contra un hermano, pida perdón ante la presencia del Señor. El Señor me decía: dile a la importancia del perdón, porque no hay nada más que dañe un corazón que la falta de perdón, porque crea raíces profundas de hechicería. Y después, para quitar eso, eso es un dolor de cabeza. El espíritu tiene que cortar eso y es doloroso. Entonces, el perdón. Cuando usted sabe de que usted escuchó una palabra que un hermanito dijo de ti y te desvaloró y te hizo sentir menos, y fue una palabra injusta que no es mentira y te causó una herida, no lo dejes en tu corazón. Sácalo de ahí rápido. Quick. You gotta get out. Porque este es mi tesoro y aquí no habita mosca. Aquí vive mi Señor y mi Dios, y yo no quiero ninguna mosca ahí. Yo no quiero ninguna artimaña del enemigo en mi corazón. You gotta go. Te tienes que ir. Y pida perdón. Arrepiéntase si tiene que hacerlo. Señor, ¿será que ese juicio, será que esa palabra que se dijo contra mí es verdad? ¿Será que yo estoy mal en esa área y tengo que yo analizarme? Analícese. Pero si fue una mentira y una calumnia contra su persona, perdónalo. Suelte.
El perdón. No espera que la persona venga a decirle, no, hermano. No, ni vaya a confrontar a la persona. Perdónalo. Ámelo. No solamente lo perdone. Ámelo hasta que la persona diga, wow, yo estaba equivocado. Ame a la persona hasta que la persona venga a usted un día y diga, la verdad, yo hablé en contra de ti. Mira, discúlpame, porque ya veo que usted es una persona de Dios. Ámelo hasta que la persona se arrepienta de sus palabras. No vaya a buscar pleito con la persona. No vaya a confrontar a la persona. ¿Qué fue lo que tú dijiste de mí, chico? ¿Qué hola? Oye, ¿qué? No. Ame a la persona. Suéltale perdón en oración cuando esté meditando con el Espíritu Santo. Si tiene una esposa, comuníqueselo a su esposa. Si tiene un esposo, comuníquelo con su esposo. No se lo quede en el corazoncito. Háblelo con quien tiene que oírlo. Comuníquelo, sáquelo de su corazón. Mira, mi amor, esto pasó. Escuché esto y esto. De un hermano que yo amo y me dolió. Es más, hasta yo creo que me causó una herida. Porque me molesta demasiado. Y hasta me enferma. Ayuda a morar porque me estoy incomodando mucho con esa persona. Y hasta me cuesta abrazarlo y hasta me cuesta amarlo. Ok. Sí, mi amor, yo sé. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, saca el picacho del espíritu. ¡Fua! Fuera de aquí. A veces no se puede hacer solo. A veces necesita un poquito de ayuda usted. Amén. Mantenga un corazón limpio. Mantenga un corazón sano para que la semilla pueda ser profunda, saludable y que dé fruto. Que dé fruto.